Libro de Proverbios. Proverbios capítulo 17, versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Bienvenidos al libro de Proverbios. Así que la palabra necio se usa aquí entonces para decir también tonto. Y el término tonto no se usa en el sentido moderno de un hombre sin razón, sino más bien en el sentido de un hombre irrazonable. El término aplica tanto como para nosotros aplicamos también el término inicuo. Y se aplica entonces el necio o el hombre inicuo. La figura en el texto es una extraída del comercio. Representa a un hombre al que se le ha dado una suma que debe invertir. Gasta parte de ella en disipación, parte en mercancías imprudentes e inútiles, y parte en sombras, parte en engaños y parte en pretensiones. Y cuando ha gastado esa suma, está en bancarrota. Algunos hombres insensatos les han encomendado un precio o un capital. Pero ¿de qué les sirve si no tienen corazón para usarlo correctamente? ¿De qué les sirve si no lo emplean como deben? La idea de que los hombres son enviados a este mundo con un propósito y que están equipados para el cumplimiento del propósito es una idea maravillosa. Pero muchos son necios, o son tontos, o son irrazonables, o son hombres inicuos. Entonces invierten parte del talento o de la suma que les han dado en cosas necias y disipan todo su talento en cosas innecesarias, en sombras, en engaños y en pretensiones. Y al final no quedó nada entonces para la sabiduría. ¿De qué sirve entonces el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, si no tiene entendimiento? La sabiduría tiene un precio, y Salomón imaginó a un necio que estaba dispuesto a pagar ese precio. Podríamos decir que el precio de la sabiduría comienza en el temor del Señor. Maravilloso, ¿verdad? El precio de la sabiduría también implica humildad y buena disposición para recibir la corrección. El necio no tiene interés en obtener sabiduría en la forma en que debe ser obtenida, porque dice que no tiene entendimiento. Sería extraño encontrar el precio de la sabiduría en manos de un necio, porque ya no sería necio. La naturaleza del necio requiere que no tenga corazón para pagar el precio de la sabiduría. Es interesante este proverbio, quizás un poco lioso en el lenguaje antiguo, pero lo que nos viene a decir es cuán absurdo es pagar para educar a un necio. ¿Cuál es la razón? Si dice que no tiene entendimiento, es como darle poder a un necio, poder de decisión, y colocar muchas personas a su cargo cuando sus decisiones son necias, y no tendrá sabiduría de entendimiento para tomar decisiones. Es que el necio es aquel que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Cuando dice no, es no, aunque la verdadera razón sea así. El necio sigue agarrado a su necedad, diciendo que no y que no lo va a permitir, aún por encima de su vida expresa.
Así que no tiene deseo de aprender y no tiene deseo de retratarse, no tiene deseo de decir que no, porque es necio. Y por mucho que se equivoque, se aferra a sus ideas equivocadas. No tiene deseo de cambiar. Entonces, ¿para qué sirve invertir en un necio? Es perder la inversión. Salomón usa el humor aquí, cuando dice por necio o por tonto. Se refiere a una persona que odia la sabiduría. El tonto desperdicia su dinero. Podía comprar cosas ordinarias o incluso cosas sensatas. Sin embargo, Salomón dice que el tonto malgasta su dinero. El tonto no consiguió lo único que necesitaba. La sabiduría es lo único que un tonto realmente necesita. Un tonto desperdicia todo hasta que obtiene la sabiduría. La sabiduría es preciosa, vale más que el oro, según Proverbios 8:10. No podemos comprar sabiduría, pero podemos aprender a ser sabios. Así que la vida te da oportunidades para ser sabio. La vida te permite momentos y ocasiones en que tienes que tomar decisiones sabias. Contempla el parámetro que la vida da. La vida siempre da opciones y oportunidades para salir adelante. Si quieres ser necio, esa será tu decisión, pero la vida siempre te enseñará que hay una mejor salida, que existe un mejor camino. Este es el parámetro de la vida. Esto es lo que debieras hacer. Esto es aquello que debieras decidir o que debieras determinar. Tú determinas si quieres ser sabio, determinas si quieres salir adelante en los momentos que la vida te está pidiendo que tomes una determinación sabia. No tomes una decisión necia, porque la necedad entonces te llevará a perderte y terminarás entonces en bancarrota. Así que toma una decisión con sabiduría y decide hacer las cosas que a Dios le agradan. Las buenas decisiones llenan entonces los corazones de sabiduría. Y día a día iremos aprendiendo de lo maravillosa que es la sabiduría que proviene entonces de Dios. Bendiciones.